Vale. Vamos a comenzar con la sesión. Esta sería la sesión número 4, ¿verdad? Tenemos la guía. Bueno, no sé si ya revisó el Drive. Ya está la guía 4, que tiene que ver con lo último que estuvimos revisando, que estuvimos trabajando. Siempre es configuración electrónica. Entonces, lo único que nos había quedado pendiente es la configuración. ¿Cómo se llama? Porque solo la dejé mencionada, que era la gráfica con llenado de spin y la configuración semidesarrollada. Entonces, quizá le voy a presentar un planteamiento o un recordatorio, bueno, pero esto también podemos someterlo a criterio, en este caso a su criterio, porque es lo que está presente. No sé si quiere que generemos una, ¿cómo se dice? Un recordatorio así general de estas dos configuraciones que hicieron falta ayer, o si pasamos directamente a la otra parte que sería soluciones. No sé qué me dices. Diría que pasáramos, pero antes de comenzar, le quería decir que usted en la guía número 2 creo que se equivocó y puso guía número 4. ¿En serio? Sí. Va, déjeme. Vamos a revisar. En la 2 dice. Sí, Uy, es cierto. ¿verdad? Sí, sí me equivoqué. Pero siempre sigue siendo la número 2, ¿verdad? Sigue siendo la número 2, sí. Lo que pasa que creo que la que quiero ver, permítame, déjeme revisar. Ajá, sí, es que las intercambié de lugar. Lo que pasa es que iba a dar un desarrollo de contenido distinto y al final lo modifiqué el orden, nada más fue el orden. Y esta que era la guía 2, inicialmente estaba como guía 4 por el orden en el que íbamos a trabajar. Pues lo invertí y creo que lo que no hice fue modificar el nombre en la plantilla, pero sí es la guía 2. Sí es la guía 2 porque no es la misma que la que he subido hoy. Oiga. Ok. Ujú. Vale. Entonces vamos a la parte de soluciones. Sí. Vale. Chévere. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, con las soluciones creo yo que lo más importante sería recordar, voy a compartir. Lo importante sería recordar fórmulas. No sé si usted estuvo en la sesión de los últimos refuerzos, donde yo explicaba cómo se simplificaba. Bueno, a estas alturas no me acuerdo si fue con usted o con segundo año, pero que yo les planteaba una estructura de soluto y solución. Entonces, donde esta estructura se va a mantener a lo largo del desarrollo de todas las unidades, tanto físicas como químicas. Esta proporción esta estructura se va a mantener para bueno, 90% de todas las concentraciones que se van a utilizar. Cuando estamos hablando de esto, lo voy a mover aquí al centro. Creo que podemos hacer un diagrama para que quede más claro. ¿Sí? Yo Vamos a ver. pensaba que era soluto y solvente. De soluto sobre solución. Ah, Ajá. Vaya, entonces, de esto podemos derivar dos tipos de concentraciones que fueron los que vimos en clase, que sería las unidades físicas las unidades físicas
Y por otro lado, las unidades químicas. Unidades químicas, ¿verdad? La diferencia básicamente radica en que en las unidades físicas no me interesa saber de qué sustancia estamos hablando, solo en la proporción en la que se encuentra. En cambio, en las unidades químicas vamos a necesitar un factor extra que es la masa molecular o la masa atómica en tal caso. Eso quiere decir que la concentración va a variar en función del tipo de sustancia que tengamos involucradas. Pero independientemente de eso, estas estructuras, o más bien estas concentraciones que diga, van a mantener esta misma estructura patrón. Cuando hablamos de fórmulas. Porque si ya nos enfocamos, si nos enfocamos en las fórmulas como tal, entonces podemos empezar a deducir. Vean. Creo que las vamos a escribir. Tenemos en unidades físicas 4 concentraciones. Masa sobre masa. Bueno, que todas son en porcentaje en este caso. Ahí. Masa sobre masa. Tenemos la otra que sería porcentaje masa sobre volumen. La otra, la tercera que sería porcentaje volumen sobre volumen. Y la última que sería partes por millón. ¿Ya? Esas son las 4. Que estas que están acá, a ver, vamos a hacer así. Estas primeras 3 son unidades porcentuales, aunque en su totalidad, todas estas que están acá, son unidades físicas, todas ellas, independientemente de la naturaleza porcentual o no que presente. Estas que están acá, como digo, son de naturaleza porcentual, ¿verdad? Y se agrupan en una sola categoría. Y esta va por aparte, pero a la larga todas son unidades físicas. Entonces, cuando hablamos de las fórmulas respectivas, usted no se tiene que aprender todas las fórmulas para manejar esto, sino más bien tendrá que recordar esta estructura que está aquí, esta de acá, y con esa estructura vamos a manejar todas las fórmulas que están acá. Fíjese. Si yo lo hago de la misma manera, quiere decir que aquí voy a tener gramos de soluto entre gramos de solución. Gramos de soluto entre gramos de solución. Así sería. Vamos a ver. El punto, bueno, ahí. Gramos de soluto entre gramos de solución. Y siempre tenemos que multiplicar por 100%. ¿Sí? Entonces, a la larga, esa estructura que acabo de colocar, esa estructura que acabo de colocar para la primera fórmula, voy a bajar esto para que quede más simétrico. Esto sería la primera fórmula, que prácticamente radica en la misma estructura. Ahora bien, cuando ya vamos a las otras fórmulas, vamos a tener prácticamente la misma estructura. Primero vamos a analizar las porcentuales. La misma estructura va a ser, ¿qué es lo único que va a cambiar? Bueno, del nombre. Masa significa gramos y volumen significa mililitros. Entonces, a la larga, eso es lo único que va a variar. ¿Por qué? Porque aquí, en lugar de decir gramos de solución, porque aquí está un volumen,
Entonces vamos a poner la unidad que rige a la concentración física, que sería mililitros. Entonces aquí vamos a decir mililitros de solución. Y esa va a ser la gran diferencia. Esto, como dice volumen sobre volumen, quiere decir que me tengo que deshacer de los gramos en ambos lados y colocar, en su defecto, mililitros aquí, mililitros por acá, y vamos a ver si me queda aquí uno solo, y mililitros acá, ¿sí? Entonces, prácticamente tenemos la misma estructura, pero unidades distintas. Las unidades son las que van a ir cambiando. Y en las partes por millón, que vamos a tener técnicamente una fórmula que viene derivada de lo que hemos experimentado hasta ahorita, que sería, a ver, lo podríamos poner bajo el mismo patrón. Podemos ponerlo bajo el mismo patrón. Vean, estamos en el mismo patrón. Aquí puede ser gramos y pueden ser mililitros también, no importa. Lo que va a generar una modificación sería que a la hora de multiplicar ya no lo multiplico por 100 porque ya no es porcentual, sino que lo voy a multiplicar por 10 a la 6, que en tal caso sería 1.000.000. Entonces, esa sería como la única variante, pero de ahí la estructura sigue siendo la misma. Vea que tenemos 4 fórmulas distintas, 4, que a la larga mantienen su estructura, ¿sí? Mantienen su estructura, la misma. Y entonces, cuando ya vamos a las unidades químicas, de la misma manera, podemos establecer ese mismo criterio. O sea que esto de soluto y solución está acá. Hasta aquí lo vamos a hacer. Soluto y solución. Creo que en mi opinión podemos tomar todo esto. Bueno, lo vamos a dejar un momento aquí. Veamos cuáles son las unidades químicas. Tenemos molaridad, que la simbolizamos por una M mayúscula. Molaridad, que se simboliza por una M minúscula. Normalidad, que es una N. Y la fracción molar, que la vamos a simbolizar. Esta se puede simbolizar de varias formas. Nosotros la vamos a utilizar así, como FM. Ahí está. Estas 4 concentraciones le pertenecen a las unidades químicas. Aquí sí ya necesitamos nosotros el involucramiento de la masa molecular. Por lo tanto, habrá que concentrarnos en eso. Pero básicamente estamos hablando de la misma estructura. Vean. Aquí sería molaridad es igual a gramos de soluto sobre gramos de solución. Ya no. Entonces tenemos que eliminar gramos aquí y gramos acá. ¿Cuál va a ser la diferencia? Miren la gran diferencia. Aquí va a ser moles de soluto y abajo va a ser litros de solución. Ahí. Esa va a ser la gran diferencia. Unidades siempre. Siempre va a ser las unidades. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Profe, Diga. de las unidades químicas solo serían esas 4. Esas 4, sí. ¿Por qué? ¿No le cuadra ya la cantidad? No, es que yo había visto una imagen y tenía, si no me equivoco, unas 2 más o 3. Vaya, mire, podría encontrar la osmolaridad, por ejemplo, Sí. que la tendríamos que echar en cuenta.
pero son concentraciones que nosotros no las vamos a usar. La razón es porque, bueno, para este nivel solo nos piden estas 4, aunque no se descarta la existencia de otras, como la que acabo de mencionarle. Pero para nuestro caso solo vamos a estudiar estas. Ahora, si la pregunta era que si existían más, sí existen más, pero nosotros solo vamos a trabajar con estas. Vale, voy a poner la estructura de un solo para hacer las adecuaciones necesarias. A ver. Entonces, para el caso de la normalidad, de la modalidad, perdón, vamos a tener una variación que en el soluto siempre vamos a tener moles, pero en la solución vamos a tener kilogramos. Y además de esto, aquí vamos a hacer un ajuste que es un ajuste único para esta unidad de concentración. O sea que hay que tomar en cuenta que esto solo va a ocurrir una sola vez y va a ser aquí. Entonces, aquí no le vamos a poner solución. Es el único lugar donde la estructura se rompe y vamos a tener un dato distinto que aquí sería solvente, ¿verdad? Aquí sería solvente. Es el único lugar donde va a ir solvente. Ahí está. Si se fija, tenemos la estructura de unidades físicas, unidades químicas, y el único lugar donde se rompe la estructura es en la molalidad, pero es el único lugar. ¿Ya? Entonces seguimos con la modificación de unidades. En la normalidad, creo que solo voy a hacer el agregado. En la normalidad vamos a tener los equivalentes gramos de soluto, así se va a llamar la unidad, ¿verdad? Equivalentes gramos de soluto sobre litros de solución. Y la última, que sería la de la fracción molar, esta que está acá abajo, es quizá la más fácil porque aquí todo lo vamos a tener en mol. Aquí lo vamos a tener en mol. Todo. Entonces aquí sería mol y abajo mol. Mol con mol. Ya, todo tiene que estar en mol para que esto se pueda considerar. Ahora, otras consideraciones extras serían que como tenemos que cambiar eventualmente, si se fija, eventualmente tendríamos que cambiar de gramo a mol. Lo vamos a plantear aquí a un lado. Las conversiones normales tendrían que ir de gramo a mililitro, perdón. O de mililitros a gramo. Entonces, esas conversiones son bien comunes en este tipo de ejercicio. Entonces, para hacer estas conversiones, o sea, para trasladar masa a volumen o volumen a masa, entonces vamos a necesitar una fórmula, que es la fórmula de la densidad. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. ¿Sí? Entonces, si ocupamos esta fórmula, o si traemos a mención la fórmula, podemos trasladar fácilmente una cantidad que esté en gramos, pasarla a volumen, siempre y cuando contemos con la densidad, que ese es un dato que nos podrían dar aquí para poder trasladarlo. Eso podría ser un ejercicio que tenga una mayor dificultad. Lo normal es que ya me den los datos y que yo solo los pueda introducir.
Pero a veces me dan datos que están en unidades de gramo y yo los necesito en unidades de volumen, o sea, en mililitro. Para eso voy a usar la densidad. O sea, eso quiere decir que necesito que me den la densidad en el ejercicio. Otra cosa importante es que debemos recordar que cuando hablamos de mililitros, estamos hablando de centímetro cúbico, o lo pueden encontrar también como esto. En cualquiera de los casos estamos hablando de lo mismo. No hay, en este caso no hay que convertir nada. Esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Otra fórmula que se puede utilizar también o que se trae mención, que lo planteamos en clase, sería que hay que recordar que la solución es igual a la suma del soluto más el solvente. Y que a partir del conocimiento de dos términos de estos podemos encontrar el tercero. Si tenemos la solución y el soluto, podemos encontrar el solvente y viceversa. Pero aquí también mucho ojo, porque aquí los términos tienen que ser equivalentes. O sea, para poder ocupar esta relación, por ejemplo, la solución tiene que estar en gramo, el soluto tiene que estar en gramo y el solvente tiene que estar en gramo. O cualquiera de los casos, si uno está en mililitro, los demás también tienen que estar en mililitro. No puedo yo restar gramos con mililitro porque no se corresponden, excepto cuando sea agua, porque la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, bajo esa premisa, sabemos que 1 gramo de agua, pero vean bien, esto es nada más con el agua, no con otra sustancia. 1 gramo de agua es igual, es exactamente a 1 mililitro de agua. En ese caso no necesitan la densidad porque ya saben que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Por lo tanto, esto se hace de manera directa. Pero si es otra sustancia, necesitamos por obligación la densidad para poder hacer este tipo de conversiones. ¿Qué otra conversión puede estar de forma obligada en el conocimiento? Pues saber, por ejemplo, que 1 litro de ciencia física, 1 litro es igual a 1000 mililitros, que sería el otro factor de conversión, o que 1 gramo es igual a 1000 miligramos. Esto también podría funcionar porque existe una fórmula alternativa para las partes por millón que solo implica, lo voy a poner aquí como una alternativa de solución. Hay una variante de esta fórmula que siempre es para partes por millón. La voy a poner aquí. Y la única diferencia va a ser en que la solución puede estar presentada. Vamos a cambiar de color. La solución puede estar presentada o debe estar presentada, mejor dicho, en miligramos aquí. O sea, aquí no va a ser gramos, sino que va a ser miligramos. Y abajo vamos a tener litros o kilogramos. Así sería. Va a ser más chiquita la letra para que quepa. Vamos a ver. Litros o kilogramos, ¿ya? Entonces, ¿puedo usar yo esta fórmula de arriba o puedo usar de manera alternativa la fórmula que quiero escribir y el resultado va a ser exactamente el mismo? La diferencia que las unidades van a estar en formas distintas a las que tiene la parte 1. Aquí tiene que ser gramo o mililitro multiplicado por 1.000.000. Pero aquí en este caso el soluto está obligado a ser miligramo y la solución a ser litro o kilogramo. Bajo esa premisa
vamos a encontrar siempre la misma respuesta. Entonces, por eso lo planteo aquí como que la conversión de gramo a miligramo también es algo que se debe tomar en cuenta. Y la otra fórmula que también va a ser necesaria es la fórmula del número de moles sobre la masa molecular. O masa atómica podría ser en el caso, ¿sí? Entonces esta es la otra fórmula, donde, para que no nos perdamos, el número de moles es la N. Moles. Donde A es la masa de soluto o de muestra, porque también podría darse el caso que estemos sacando el número de moles de del solvente. Por ejemplo, en la fracción molar se puede hacer eso. Entonces puede ser la masa de soluto, que es la mayoría de los casos, o la masa de la muestra. Esto tiene que ir en gramos siempre. Ese valor siempre está en gramos. Y la masa molecular o atómica, porque podría ser un átomo también, ¿verdad? Entonces cualquiera de los casos, así sería. Y la masa molecular o la masa molecular en tal caso, ustedes ya saben cómo se calcula. Hay que sacar las masas atómicas de cada elemento o componente de la tabla y multiplicarlo por el número de veces que aparece en la fórmula. Entonces eso sería como lo esencial saber. Ya, entonces tenemos ahí el cúmulo de fórmulas que son los que vamos a utilizar para poder resolver este tipo de ejercicios. No sé si tiene alguna pregunta. No, profe, solo que le quería Sí. tomar foto. Ah, va, espérame. No sé si lo quiere hacer por partes. Digo, si quiere esta primera parte y después lo pasamos a la derecha. No sé. Sí, 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 así mejor por parte. Ah, vaya. Me avisa entonces para moverlo. Listo. Vaya. Muy chiquito. Espérame. Déjeme lo muevo para que se vea todo. Va, yo creo que ahí sí se ve todo. ¿En serio? ¿Me lo estás terminando? Cállate, cállate, por Ay. Y deja la chucha, Ale. Deja la chucha. Ay, se me trabó, mira. No pudo. Ay, perdón, tenía el micrófono. Sí, ya. No, no hay problema, no hay problema. Se me había trabado esto. Gracias, ya. Ya pudo. Vale. No sé si hay alguna pregunta adicional con la guía de ejercicios. No, profe, no. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, entonces si no hay ninguna otra pregunta, creo que avancemos ahí. ¿Cómo va con los escritos de cada clase? ¿Lo va avanzando o lo ha dejado que se acumule? ¿Perdón? ¿Con los escritos de la clase? Sí, vamos bien. Bueno, acuérdense que ya casi se acerca la fecha, ¿va? Porque ya solo nos queda el lunes. El martes va el examen, ¿cierto? Sí, y en una, permíteme, donde dice, en el portafolio, Ujú.
¿Qué tenemos que entregar ahí? Eso. Es lo que le decía, el escrito. O sea, usted hace un Ah. resumen con los aspectos más importantes de cada sesión. Ujú. Y eso es lo que va a ir registrando por cada uno de los días que hemos recibido el refuerzo. Y al final usted puede optar por poner documentos por separado o en un solo documento, solo va diciendo sesión 1, resumen, sesión 2, resumen. Eso. Ah, bueno, Ujú. bueno. Vale. Bueno, creo que entonces cerramos aquí. Voy a parar la grabación para luego subirla.